Le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Claret, quien está vía telemática. Le ofrezco la palabra en representación de dos invitados que han solicitado reserva de identidad. Entiendo que es por el caso de Danitza Araya y dice Juan Carlos Claret, quien concurrirá vía Zoom en representación de dos invitados que han solicitado reserva de identidad. Ya, este es otro caso. Perfecto. Bien, entonces de los casos que han solicitado reserva de identidad, le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Claret, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente y honorables diputadas y diputados. Junto con saludar y agradecer la oportunidad hoy día de comparecer ante ustedes, quisiera, con su venia, señor presidente, poder dividir mi presentación en dos partes. La primera, responder a la pregunta ¿qué pasó? Y en segundo lugar, responder por qué aquello que aconteció es importante para los fines de esta comisión. Entonces, siendo esa la presentación en honor al tiempo, quisiera entonces pasar a explicar por qué hoy día estoy acá. Lo que sucede, honorables diputados, es que el día 18 de abril del año 2021, el señor Luis Quintana Geria, en dependencia del recinto policial de la comuna de Angol, y con su arma de servicio, se suicidó, se dio muerte. El señor Luis Quintana Geria no era cualquier persona. El señor Luis Quintana Geria era un funcionario policial de vasta trayectoria y que al momento de su deceso obraba como jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, de la PDI. Y en ese sentido, cuando el señor Quintana decide darse muerte en el recinto policial de la comuna de Angol, el Ministerio Público rotula la investigación que todavía está en curso como muerte con hallazgo de cadáver y al mismo tiempo la Policía de Investigaciones en sus sumarios internos, los sumarios 209 y 210 del año 2021, procede entonces a declarar dos cosas. En primer lugar, de que el deceso del señor Quintana Geria no habría sido con ocasión de acto de servicio y al mismo tiempo establece que la hija única del señor Quintana pasa a ser entonces la beneficiaria para efectos previsionales de la institución. Hasta ahí, honorables diputados, todo esto indica ser un suicidio más de un funcionario que lamentablemente decide en el recinto policial darse muerte. Sin embargo, asaltan varias dudas a partir de este deceso. Es por eso que en febrero de este año, la ex esposa y madre de la hija única del difunto acude al Centro Jurídico Osorno, donde atendemos junto al abogado José Manuel Baquedano, pues hay varias dudas. ¿Es en efecto este un suicidio o es una muerte que pudo haber sido evitada si es que el alto mando de Policía de Investigaciones hubiese ejercido todas sus prerrogativas que la posición de garante que la norma establece le otorga? ¿Esta muerte corresponde entonces a un mero suicidio o corresponde también a ciertas prácticas de corrupción dentro de la institución? Y con eso es que quiero pasar a responder entonces la segunda pregunta de esta exposición, que es por qué entonces la muerte del señor Quintana es pertinente para los fines de esta investigación, de esta comisión investigadora. Y en primer lugar, señora presidenta subrogante, por lo que veo ahí, la diputada Nix, quisiera explicar de que el señor Quintana, y por esto es importante, en primer término era un protegido del alto mando institucional, ya precisaré de quiénes. Pero en primer orden, entonces, el señor Quintana, hasta el día de su fallecimiento, era un protegido del alto mando y sabiéndose protegido, ocupó esas prerrogativas, esa protección para amedrentar e intimidar a determinadas personas. En efecto, mi representada, la señora que vamos a rotular como S para efectos de resguardo de su identidad, que era la ex esposa y madre de la hija en común con el señor Quintana, cuando se acerca a nuestra oficina, lo que nos comenta, en primer lugar, que cuando conoció al señor Quintana ya por el año 2009, era una historia de amor romántica, que todo iba a miel sobre hojuelas, que toda la institución reconocía porque eran dos funcionarios. La señora S era funcionaria policial con ocasión de servicios, se conocen con el señor Quintana, y en ese contexto comienzan una relación que nace esta hija en común o era una relación, digamos, ejemplar. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía violencia intrafamiliar, lo cual se vino arrastrando desde el año 2014 hasta que el 6 de abril del año 2019, la señora S., no solamente temiendo por su vida, sino que también temiendo por la vida de la hija en común, decide poner en antecedentes a través de una denuncia no solamente el sistema de justicia penal, sino que decide poner en antecedentes del alto mando tanto la violencia reiterada, el silenciamiento que ella sufrió, porque durante años más de un lustro, se vino
vino soportando la señora S. la violencia intrafamiliar y que no denunció. ¿Por qué? Porque el señor Quintana se pavoneaba de decir, mira, si tú denuncias, mis amigos que son del alto mando van a, digamos, fallar a favor mío, van a hacer caso omiso a lo que tú estás señalando o, a renglón seguido, van a tomar represalias en contra de ti. Ese silenciamiento se rompe el 6 de abril del año 2019, es decir, 2 años antes del deceso del señor Quintana, y sin embargo, cuando mi representada acude a su superior jerárquico inmediato, a quien rotularemos por efectos de recuerdo de identidad como J, no solamente informa de la violencia intrafamiliar, sino que al mismo tiempo ponen antecedentes de la institución policial, en primer lugar, el tratamiento psiquiátrico que el señor Quintana venía tomando desde hace varios meses, es decir, la institución tomó nota ese día de que el señor Quintana, pese a tal vez que no lo sabía, hasta esa fecha estaba entonces con un tratamiento psiquiátrico, usando y abusando de sus medicamentos, de sus estupefacientes y psicotrópicos, y al mismo tiempo da cuenta también de que tenían un doctor de cabecera, el doctor Juan Andrade Pérez, que le abastecía entonces de todas las recetas médicas para que el señor Quintana pudiera abusar no solamente de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, sino también del alcohol. ¿Qué pasó? La violencia intrafamiliar fue recibida por la institución policial y el señor Jorge Agueda Fuentes, entonces superior jerárquico inmediato del señor Quintana, ¿qué es lo que procede? Procede a realizar una encuesta sumaria. Y esa encuesta sumaria, la 238 del año 2019, no se hace para dar credibilidad o no al relato de mi representada, la víctima, sino que procede a verificar o no si los descargos del señor Quintana eran ciertos y que apuntaban a una supuesta infidelidad para justificar, digamos, la violencia intrafamiliar. Es decir, el alto mando respecto a la denuncia de violencia intrafamiliar, en vez de acoger la denuncia de la víctima, lo que hace internamente es verificar si el relato del amigo Quintana para ellos era creíble o no, y si es que la mujer tenía o no la culpa. Pero no bastando con eso, el alto mando institucional no solamente procede a iniciar una investigación notoriamente sesgada, sino que procede a hacer caso omiso a los antecedentes médicos que se le aportaron. Es decir, respecto a los antecedentes psiquiátricos, al uso de alcohol, al abuso de alcohol, al uso y abuso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, no pasa nada. De hecho, el señor Quintana, como veremos a continuación, de hecho después pasa a ser promovido. Y pese a la inestabilidad psicológica y al uso de sustancias psicotrópicas, lo cierto es que es ascendido, sigue con armas de servicio y al mismo tiempo ejerce cargos de jefatura dentro de la Policía de Investigaciones. Entonces, siendo claro de que el señor Quintana era un protegido, esa protección en último término también termina exponiéndolo para su suicidio aquel fatídico 18 de abril del año 2021. Y en esta omisión, lo cierto es que el señor Jorge Agueda Fuentes, entonces superior inmediato del señor Quintana, no actuó solo, porque su sucesor, el señor Manuel Leiva Castillo, el actual, que entonces también fue sucesor de la jefatura del señor Quintana, que hoy día también es el director general de investigaciones, el señor Sergio Muñoz Yáñez, el actual jefe, el señor Renato Díaz Núñez, y el señor Erwin Clerc Gavilán, que también tiene una jefatura nacional actualmente en Policía de Investigaciones, de una u otra forma se prestaron para establecer una revancha en contra de aquellas personas que pusieron en antecedentes los trapitos sucios, por decirlo coloquialmente, del señor Quintana. ¿Y por qué digo esto? Porque como segundo elemento de por qué esta causa es importante para los fines de esta comisión, es porque, como lo señala el mandato que ustedes recibieron, quienes denunciaron han sido menoscabados por la institución. En efecto, mientras el señor Quintana era ascendido, fue trasladado, después radicado nuevamente en la comuna de Angol, pero esta vez como jefe de brigada, era un comisario que asciende a jefe de brigada. Lo cierto es que mi representada, la señora S., termina siendo sacada de su función en la brigada en la que ella prestaba funciones para ser trasladada a extranjería y en abril de este año procede con su retiro de la institución debido al ostracismo que vivía dentro de ella. Y al mismo tiempo, el señor J., es decir, el que era el jefe inmediato de mi representada, es trasladado con destinaciones múltiples al punto, honorables diputados, al punto de que incluso al día de hoy presta destinación en una ciudad geográficamente distinta donde lo estaba realizando al día de la denuncia, e incluso han habido destinaciones múltiples
tan obscenas que incluso un mismo día es destinado, por decir, por ejemplo, a Tocopilla y después tiene que ser trasladado a Santiago. Es decir, en un mismo día la institución procede a destinarlo, no solamente radicándolo geográficamente en otro lugar del país, sino que también otorgándole una cadena de mando que es inferior a lo que le corresponde por su antigüedad y grado, y desempeñando incluso labores que son impropias para su cargo, por ejemplo, tener a un subinspector, que era el señor J, realizando labores de conductor o de junior dentro de la Policía de Investigaciones, algo que no se explica sino como una revancha por haber puesto en antecedente al alto mando institucional precisamente de los trapitos sucios que entre amigos estaban entonces ocultando. A tal punto ha llegado esta situación, esta persecución, este encargo efectuado en contra del señor J, que al día de hoy el señor J no se ha podido casar, ejercer un derecho civil tan básico, porque cuando informa a la institución que tiene fecha de casamiento para tal día, la institución lo vuelve a destinar en otro lugar geográficamente dentro del país, de tal forma de impedirle el matrimonio. Es decir, hasta ese punto llega la persecución en contra de funcionarios de policía de investigaciones por el solo hecho de contribuir a la verdad mediante la denuncia. Y no bastando con eso, el señor J ha solicitado la instrucción de 2 sumarios, los cuales han sido malamente sustanciados, incumpliéndose todos los términos de plazo, y que sin embargo, gracias a una acción oportuna ante la Corte Suprema, ha sido la excelentísima Corte Suprema el organismo llamado a poner un poco de cordura ante una investigación sumaria por parte de Policía de Investigaciones sesgada, que no ha sido objetiva y que al mismo tiempo no respeta los plazos. Ya podremos entrar en detalle si ustedes lo estiman oportuno al momento de las preguntas. Y por último, ¿por qué esto es importante para los fines de la comisión investigadora que ustedes presiden? Y es porque no solamente los sumarios de Policía de Investigaciones han sido mal sustanciados, sino que las investigaciones penales en las que Policía de Investigaciones ha sido un incumbente respecto a la muerte del señor Quintana ha sido mal sustanciado. Y lo digo con propiedad porque particularmente en los sumarios administrativos que descartan la responsabilidad institucional, ¿cuál es la justificación que se da a sí misma Policía de Investigaciones para decir que la muerte del señor Quintana no fue por actos de servicio? Que la culpable del deceso, del suicidio del señor Quintana, habría sido mi representada porque es el divorcio la causante del suicidio, desconociendo cuáles son las normas atingentes que ubican como posición de garante el alto mando respecto a sus subalternos. Es decir, no solamente los sumarios han sido mal sustanciados por un sesgo en contra de mi representada, sino que también en la investigación penal que hoy día está abierta y que se quiso cerrar, pero gracias a nuestra acción oportuna tuvo que ser reabierta. Lo cierto es que Policía de Investigaciones en la investigación penal pasa por alto no solamente la cadena de mando, las prerrogativas de cargo que le otorgaron al señor Quintana después de las denuncias, sino que también omiten, por ejemplo, que el señor Quintana, pese al abuso de alcohol, de sustancias psicotrópicas, de la inestabilidad emocional, portaba su arma de servicio, ejercía cadena de mando. Al mismo tiempo omiten de que el señor Quintana abusaba del alcohol, y no solamente eso, sino que omiten las múltiples declaraciones de funcionarios que estaban a cargo, o sea, estaban debajo del cargo del señor Quintana, bajo su mando, que dan cuenta que el señor Quintana abusaba del alcohol en el recinto policial, a tal punto que el señor Quintana, al día de su deceso, tenía en su sangre 1,03 gramos por litro de alcohol en la sangre. En Señor consecuencia, Claret, con esto estoy terminando, señor presidente. sí, entiendo Gracias. que está con el primer caso, ¿no? No, estoy terminando, son los Está dos. terminando, perfecto, ya. Exacto. Entonces, en ese sentido, como pueden apreciar, señores diputados, lo cierto entonces es que no solamente el señor Quintana fue un protegido del alto mando, no solamente menoscabaron la integridad de quienes denunciaron, sino que también es importante este caso porque la labor investigativa que le es propia a Policía de Investigaciones se realiza conforme a sesgos, conforme a revanchas que motivan entonces la labor de la PDI. A tal punto, y con esto concluyo, es que incluso en la investigación penal con ocasión de la muerte del señor Quintana, lo cierto es que los celulares que se encontraron ocultos incluso para funcionarios de la PDI dentro del despacho del señor Quintana, ni siquiera habían sido periciados. Es decir, se invita a Fiscalía a cerrar una investigación en virtud de medios probatorios que la PDI toma conocimiento, pero decide entonces
no darle la importancia debida. Frente a todo esto, la institución dice desconocer los antecedentes, hay causas abiertas al respecto, pero es importante que esta comisión sepa por qué la muerte del señor Quintana es relevante para los fines de esta comisión investigadora, porque tanto la señora S. como el señor J., que son los dos casos que se hacen referencia en la descripción de esta exposición, son personas que quisieron contribuir a la verdad, que necesitan justicia y que sin embargo la institución trata de deshacerse, digamos, de una historia que no es más que vergonzosa para ella. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, don Juan Carlos Claret, por los antecedentes que nos ha entregado respecto a estos casos.